de entrega o de llegada. Y ahí vamos a encontrar tres: DAP, luego DPU y por último DDP. DAP, Deliver at Place. Vean el riesgo y el costo. Se vuelven a unir. Reitero, el único grupo donde se separaron fue en el grupo C. ¿Ok? Entonces, DAP, ¿qué quiere decir? Ojo, vamos a ver la imagen, riesgo y costo, y escuchen la versión oficial. Dice, DAP, Deliver at Place. Entregado en lugar significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador o en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino asignado. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar. En esta regla Incoterms, por lo tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo. Entonces, DAP, Deliver at Place, es grupo D, el último, piénsalo así, D, entrega o de llegada. ¿Dónde se va a entregar? En destino. No me digas un DAB en mi planta, no me inventes, o sea, en la planta de proveedor, no, pues eso es un Xworks, eso es un FCA. No, si ya vas a entregar en destino, estamos en el D, en el último. Riesgo y costo van juntos. Ahora, escuchen otra cosa también importante. El despacho, vean, DAB exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene obligación de despachar la mercancía para la importación. Entonces, vean, tu vendedor puedes venderme una mercancía, vamos a suponer, hasta mi planta en Madrid, donde tú estás en México. Vamos a suponer, la mandaste en avión, contrataste todo, fuiste responsable de todo, pero te digo, entrégamela en Madrid, en mi planta. Eso es un DAP, sí, pero yo antes de llegar a tu planta está la aduana de importación en España. Oye, ¿quién tiene que hacer el despacho de importación en España? Yo, comprador. Oye, pero te tengo que entregar hasta tu planta. Sí, tú no me vas a poder entregar si yo no despacho. Ese es un problema operativo. Entonces debe haber una excelente coordinación para que yo como comprador pueda encargarme del despacho en mi país y por ende tú me puedas entregar hasta el lugar que tú y yo convenimos, que fue mi planta. ¿Me expliqué? Entonces, DAP desde México, desde Toluca, ahora lo llevas hasta Madrid. Riesgo y costo van juntos. Nadie te obliga a asegurar, pero estás de acuerdo que cuando entendemos Incoterms y el riesgo y costo van de la mano, pues yo diría, tu vendedor la vas a asegurar. Si tú me dices, Roberto, yo me la aviento, no pasa nada, pues es tu problema. El riesgo y el costo son totalmente tuyos. Eso es un DAP, ¿ok? Entonces vamos a apuntarle DAP. Uh-huh. Ok, entonces vamos al DAP. Dice José, híjole, no entiendo, no me queda claro. La respuesta a las preguntas sobre el término de venta, José, es dónde te entrega el proveedor, hasta dónde es responsable, riesgo y costo. Yo no podemos adivinar sin tener claro. La pregunta clave, José, es hasta dónde el proveedor entrega el riesgo y el costo. Sin eso, nadie te puede decir de manera acertada cuál término es, ¿eh? Nadie. Entonces sí es muy importante que tengamos claro hasta dónde te entrega el riesgo y el costo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora vamos a ponerle DAP. Vamos a ponerle DAP. Sigamos con el ejemplo. Aquí. DAP. Vamos a ponerle, ojo, 340. Planta cliente en Madrid. ¿Okay? Hasta ahí vamos. ¿Ok? Siguiente, penúltimo.
el que se creó en 2020. Deliver at place, pero unloaded. Entrega y riesgo. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía, una vez descargada de los medios de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y descargarla. En esta regla Incoterms, por lo tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo. DPU es la única regla Incoterms que exige al vendedor que descargue la mercancía en destino. El vendedor, por tanto, debe asegurarse de que está en condiciones de organizar la descarga en el lugar designado. Si la intención de las partes fuera que el vendedor no corra con el riesgo y costo de la descarga, debería evitar usar DPU y utilizar DAP. Entonces, es un poco contradictorio vender DPU porque es algo parecido en la complejidad cuando era un Xworks. ¿Te acuerdas cuando un Xworks, tu vendedor, tú no deberías de cargar? El comprador debería de llegar a tu instalación y subirla al medio de transporte. ¿Y por qué eso en la práctica no suele pasar? Porque el vendedor tiene sus medios, tiene equipo, tal. Ahora imagínate, tú como vendedor, te digo, entrégame en Madrid, pero me la descargas en mi planta en Madrid. Tú dirías, pues es algo parecido a Xword porque tendrás que darme acceso a tener personal para que pueda descargar, necesito equipo, etcétera. ¿Por qué se inventó el DPU? Recuerden que este término de venta que se inició en 2020 va muy enfocado a productos como vehículos, como maquinarias, líneas de producción, donde estás de acuerdo, vamos a poner el caso de una venta de una máquina. Tú me vendiste una máquina, tú me la vas a instalar, ¿de acuerdo? Y tú al momento de que me la vas a instalar, ¿verdad? Tú me dirías en un DAP, pues Roberto, tú descárgala. ¿Te imaginas que yo haga una mala maniobra de descarga y ya no me la pudiste instalar y crució todo el océano? Pues sería absurdo. Entonces, te digo, ¿sabes qué, Alejandro? Encárgate de todo desde tu planta en México, me la llevas hasta Madrid, tú la descargas. Ojo, el despacho de importación lo hago yo comprador, ¿eh? Esa es mi responsabilidad, eso no cambia. La única diferencia entre DAP y DPU es la descarga del medio de transporte, ¿ok? Entonces, yo como comprador te tendré que dar acceso, tú tendrás que traer este equipo para hacer la descarga. Entonces, diferencia entre DAB y DPU, reitero, es la descarga. El despacho de importación en España sigue siendo responsabilidad del comprador. Ahí apunté el DPU, ¿ok? ¿Sí lo ven, señores? Último, DDP. Vamos al último, DDP. Vean riesgo y costo, evidentemente van juntos, nunca se volvieron a separar. Deliver Duty Paid. Entregado derechos pagados significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, escuchen, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga, en el lugar de destino designado o en el punto acordado. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar. En esta regla Incoterms, por lo tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo. Despacho de exportación e importación, escuchen. Exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, pues eso ya sabíamos desde FCA, ¿no? Cuando sea aplicable, así como para la importación, y pague cualquier derecho de importación o lleve a cabo cualquier trámite aduanero. Por tanto, si el vendedor no puede obtener el despacho de importación y preferiría dejar estos temas en manos del comprador en el país de importación, entonces el vendedor debería considerar elegir DAP o DPU, bajo las que la entrega todavía ocurre en destino, pero dejando el despacho de importación para el comprador.
Entonces, yo vendedor, vender DDP con tal de vender está padre, pero meto en un problemón logístico, pero sobre todo fiscal, aduanero, para que tu vendedor te hagas cargo del despacho de importación en la India. Dices, apenas si conozco la legislación de México, ya tengo que conocer la de India para saber cómo interno allá, si hay una fianza, si tengo que escribir un padrón, no lo sé. Entonces ahí empiezan los problemas entre la parte logística, la parte de proyectos, la parte de dirección de las empresas, que muchas veces el vendedor, ¿cuál es su meta? Vender. Y dice, vendo DDP, pues sí, pero ya nos metiste en una bronca. Para el comprador va a decir, adelante, yo te compro, entrégamelo en mi planta, tú te encargas del cruce en mi país. Es una lata. Entonces, vendedor, tú como vendedor me entregas en mi planta en Madrid, pero ahora tú también despachas de importación. Y si escucharon, ahí no descargas. El único donde descarga es DPU. Si tú me vendes DDP, te encargas de todo excepto la descarga. Oye, también hasta la descarga, podría ser DDP con descarga, porque dijimos que se pueden modificar. Entonces vamos a apuntar el último. DDP, peligrosísimo, ¿eh? Como vendedor. Vamos a ponerle 450. ¿Me expliqué? ¿Dudas, señores? Hasta aquí preguntas. ¿Qué va a determinar? Ahorita reitero, piensen como vendedores, quedó claro hasta dónde eres responsable, ahora vamos a darle la vuelta como importadores por el tema de los incrementables, decrementables. Pero si yo te dijera, ¿qué va a determinar el término de venta? La regla a usar. ¿Qué tanta experiencia tienes? ¿Tienes medios de transporte propios? ¿Tienes equipo de carga-descarga? ¿Puedes cumplir obligaciones tributarias y no tributarias en tu país y en el destino? Ventajas competitivas, porque puede ser que tú tengas como vendedor, vendas muchísimo y tengas tarifas de transporte muy bajas, a diferencia yo comprador que soy chiquito, que consigo un flete a 100 pesos y tú lo consigues a 60, pues eso también impacta. Margen de negociación, como decía yo antes del break, en la industria automotriz, las armadoras suelen comprar exports, no hay margen de negociación, se acabó. Ya tenía yo un contrato establecido con mi cliente o proveedor de venderle DDP, ya valió y se tiene que cumplir en 5 años. Flujos de efectivo. Si no tienes flujos de efectivo, no tienes experiencia, ¿qué diablos andas vendiendo DDP? Entonces vende un export, vende un FCA, obvio si se permite. Y si no formalizas contratos, pues vende Xworks, no te metas en broncas. Entonces, todo esto me va a marcar la pauta respecto al término de venta. Ahora, ahí viene lo importante. Si yo te dijera el impacto de las reglas 5 terms, tiene un impacto comercial, lo acabamos de mencionar. Todo lo que vimos ahorita es comercial, por eso te decía, deja de lado la parte de incrementables. Vimos la parte legal, ¿por qué? Porque me pueden demandar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? No te entregué, no la tenía asegurada, me vas a penalizar, podemos parar la planta de una armadora. Todo lo que vimos es comercial y legal, nada más. Solo mencionamos la parte aduanal simplemente para decir a quién le toca el despacho de Expo, a quién le toca el despacho de Inco. Se acabó. Ahora vamos a la parte aduanal y fiscal con el tema de valoración aduanera, incrementables y decrementables. Pero esto lo vamos a resumir con esta lámina. Acuérdate que la Constitución establece, dentro del artículo 31, que debemos de pagar, contribuir al gasto público, dice la Constitución, de forma equitativa y proporcional. Equitativa y proporcional. Y entonces, aquí vamos a resumir los artículos que habíamos mencionado. Primero, ahora sí, tú vas a comprar, yo ahora te vendo, yo soy el que te enajena, te vende mercancía. Entonces vean, ahora yo estoy aquí en China, tú estás aquí en Ciudad de México. Ajá. Yo te vendo y yo te vendo Xworks, $100, ¿puesto en dónde? Vamos a poner el ejemplo, en mi planta en China. Y dice la aduana mexicana, pues qué padre que hayas comprado Xworks, pero como comprador tú me tienes que determinar una base gravable. Y esa base gravable, lo vimos al principio, es el valor en aduana. ¿Y qué es el valor en aduana?
El valor de transacción, así de fácil, no. Precio, dijimos que se ajustará en la medida en que los gastos no estén incluidos en el precio pagado, corran por tu cuenta, sean gastos del 65 y hasta qué momento, hasta que el buque, cuando llegue a Manzanillo, fonde, amarre o atraque, cuando llegue al primer aeropuerto nacional, cuando cruce la línea. Lo estamos viendo en vía marítima, que es el caso más visualmente fácil de entender. Entonces, ¿qué dice la aduana mexicana? Qué padre que hayas comprado Xworks $100, pero súmale los gastos, mínimo fletes, mínimo seguros. ¿Hasta qué momento? Hasta esta bolita roja, hasta que llegue a Manzanillo. Entonces a este Xworks le pongo los incrementables porque no están incluidos. Tú compraste un Xworks. Súmale fletes, ejemplo, súmale seguros, un embalaje que no estuviera, una regalía, tal. Vamos a poner los dos más comunes, fletes y seguros, ¿eh? No son los únicos, 65L. Pero bueno, vamos al siguiente ejemplo. FOB, Free on Board. El proveedor te dijo, no te vendo EXO, te vendo FOB. 250 FOB puesto en China. ¿Cuál es el valor que quiere la autoridad? No el puesto en China, el puesto en México, en Manzanillo. FOB incluyó los gastos hasta aquí. Perfecto. ¿Qué le vas a sumar? El flete y el seguro desde aquí, desde el puerto de salida hasta el puerto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos gastos desde aquí hasta aquí, súmaselos. En un Xworks son desde aquí hasta aquí. ¿Vamos bien? Oye, ¿y qué pasa en un SIF? Ojo, esto está interesante. Precio SIF, ¿qué incluye la C? Cost. ¿Y qué incluye la I? Insurance. Y este precio de 300 ya incluye el flete y el seguro, obviamente, más la mercancía, hasta mínimo que llegue al puerto. Entonces, un precio sí podemos decir que podría ser igual al valor en aduana. Mientras que aquí, el valor de transacción le tengo que sumar los incrementables. ¿De acuerdo? Pero en un SIF puedo decir, el valor de transacción es igualito al valor en aduana. ¿Por qué? Porque dentro del precio SIF ya están incluidos los gastos hasta que llegue a la aduana mexicana. Entonces, ¿estás de acuerdo que si el proveedor me vende SIF y por necio, por lo que quiera, me está detallando cuánto fue de flete y seguro? A mí qué diablos me importa. ¿Por qué lo pones como incrementable si estás comprando SIF? Y el SIF ya incluye los fletes y seguros como responsabilidad del proveedor de haberlos cotizado incluidos en el precio pagado. Tú no contrataste un flete, tú no contrataste un seguro. No sé si vamos bien hasta aquí. ¿Qué tiene que ver que es un consolidado, Adriana? No te entiendo. Si es un consolidado, ¿cuál es la relación que tienes con el proveedor? Otra vez, riesgo y costo. ¿Dónde te entrega proveedor, Adriana? Esa es la clave. No puedo decirte que Incoterm si no me dices riesgo y costo. Ahora, ojo, ¿qué pasa en un DAP? Vamos a poner el caso del DAP. ¿A qué te refieres con el SET, Cintia? Si me puedes detallar. DAP, ojo, vean el otro ejemplo, el último, vean el DAP. DAP, vamos a suponer, puesto hasta tu planta en Ciudad de México y yo vendedor, me dijiste, Roberto, véndeme la mercancía desde tu planta hasta mi planta, ojo, DAP o DPU, tú comprador te encargas del despacho, pero ¿estás de acuerdo que posicionar una mercancía hasta Ciudad de México después de cruzar la aduana, los gastos o el precio de 450 tiene incluido valores después de la aduana, que ya no se consideran un incrementable, ya no tendrían que sumar, al contrario. Si el valor que quiere la autoridad es esto, ajá,
El precio de venta al que tú estás comprando va después de esta aduana. Y entonces, ¿qué dice la autoridad? Con el fin de lograr la equidad, réstaselos, réstale esos gastos. Ojo, desde Manzanillo hasta Ciudad de México. Estos gastos, como son después de la aduana, ¿qué dice la ley? Pues réstalos, decreméntalos, solo si, y esa es parte de lo que alguien preguntó, solo si, artículo 66, aparecen desglosados en la factura. Si no, sorry, vas a tener que pagar. Entonces, señores, ¿estás de acuerdo que aquí lo que se tiene que hacer es, si compras da puesto hasta tu planta, para que no pagues de más, ¿verdad? Pues pídele al proveedor, ahí sí, que te desglose los gastos después de la aduana. Y entonces ahí yo puedo tener un valor de transacción, valor de factura, por ejemplo, como viene ahí, en 450, pero son $50, por ejemplo, de tránsitos, seguros, lo que sea, de Manzanillo a Ciudad de México, son 50. Ah, y entonces tu valor en aduana va a ser de 400. Cuando lo común es que tenga un valor de transacción de 450 y un valor en aduana siempre por arriba, por incrementables. No, porque es al revés. El valor de transacción es 450 DAP, viene desglosado en la factura de proveedor, artículo 66 de la ley, réstaselos para que no pagues de más. Ah, ok, a eso íbamos con el shipper. A ver, ¿en qué consiste ese gasto? Ojo, para empezar, yo tendría que mostrar, ¿están de acuerdo? El artículo 65 de la ley para saber que es un incrementable. Entonces, si ustedes lo revisan, bueno, a ver, antes de irme a eso, ¿hay alguna pregunta, alguna duda antes de irme a esa opción? ¿Queda claro o no? Algunos podemos resumir a manera de ejemplo esto que ven en pantalla. Podemos decir que un grupo E y un grupo F, Exit, FCA, pero Exit y Free, al no tener gastos, por ejemplo, de transporte, debe haber incrementables sí o sí, mínimo flete. Entonces, estos más el flete incrementable me da un valor en aduana. Grupo C, CFR, CPT, CIF y CIP ya incluyen al menos el flete. Oye, pero en un CFR o en un CPT no incluye flete, no, perdón, no incluye seguro. Oye, tú como importador, comprador, contratas un seguro que cubre hasta que llegue a Manzanillo, al menos sí. Ah, pues lo sumas. ¿Qué pasa en un CIF o en un CIP? Ah, ya está incluido gastos hasta que llegue a Manzanillo, fletes y seguros. Ya no le sumas porque está incluido. Entonces podemos decir que el grupo C, particularmente CIF y CIP, podría ser valor de transacción igual al valor en aduana. Y por último, grupo D, un DAP, un DPU, un DDP, que puede ser posterior a la aduana. Ojo, puede ser, no es un requisito, porque puedo entregar DAP, que ahorita lo voy a comentar, cuando llegue al puerto de llegada, en el buque. Y puede ser un DAP, es lugar conveniente. Entonces puede ser un DAP o un DPU. ¿Poderle restar los gastos después de la aduana? Claro que sí. Ahora, contestando lo que decía Cintia, ¿qué es eso? ¿Qué es el shipper? Pues es un documento, ¿no? Para poder exportar de Estados Unidos. Si tú revisas dentro del 65, no lo vas a encontrar. No es parte del transporte, no es parte del flete, no es parte de nada. Para mí, Cintia, no tendría que ser un incrementable, ¿eh? Reitero, y lo dije al principio, no todo gasto en el extranjero es un incrementable. Revísate el 65, para mí no es un incrementable. Dice Carlos, facturo FCA, pero mi cliente
me está pidiendo que lleve la mercancía al lugar. Bueno, ¿cuál es ese lugar? Porque, ojo, puede ser un FSA entregado en tu propio país y puede seguir siendo un FSA, ¿eh? No sé a qué lugar te refieres. Si ya me hablas de cruzar la frontera o llegar a otro país, mandarlo como lo decíamos, pues no es un FCA. O sea, necesito que me precises a dónde, porque ya pusimos un ejemplo donde estábamos platicando, Carlos, de poder entregar en un FCA en tu planta y poder entregar FCA en un aeropuerto. Y sigue siendo un FCA, ¿por qué no? Todo depende hasta dónde lo vas a entregar. Dice Pablo, Operación USA México, proveedor, entrega la mercancía con flete contratado por el forwarder del comprador. No, no te entiendo, Pablo. ¿Dónde entrega el riesgo y el costo? No, sin eso no se puede, o sea, no es posible hablar de Incoterms si no me dicen riesgo y costo. Dice Joana, tengo una factura con CPT, ajá, me desglosan el flete, no debería ser un incremental, claro que no, Joana, ya lo vimos, aquí está. Si es CPT, si es CIF, si es DA, ¿qué se supone, Joana? Ya está incluido en el precio, solo que lo está desglosando. ¿Cómo vas a demostrar, y más ahorita con la manifestación de valor, que pagaste un flete? Es ilógico. Tener C y saber de Incoterm, C es cost, que decir que ya está incluido el flete. ¿Por qué lo declaras como un incremental? No tiene sentido. Dice Martín, es un DAP, ajá. Desglosan la factura flete y seguro, es necesario comprobar. Pues no, ¿para qué? Es un DAP. ¿Para qué, Martín? A ver, lo mismo que aquí. O sea, si yo te vendo, Martín, yo te vendo en un DAP, vamos a suponer que he puesto hasta la planta, tu planta. O sea, perdón, ¿para qué quieres saber el detalle de los gastos después del puerto? Salvo para, para decrementar. ¿Estás de acuerdo, Martín? Si es para decrementar como lo veíamos aquí, claro, pídelo, si no estarías pagando de más, Martín. Pero si es un DA puesto hasta la frontera, puesto hasta que llegue al buque en el puerto de destino, ¿para qué quieres ese detalle? No tiene sentido. Pero si es después, ya está tu planta, es correcto. Que venga desglosado en la factura para que puedas decrementar. Ahora sí, gran pregunta de Cintia. ¿FCA o DAB Laredo? Riesgo y costo hasta la bodega del forwarder antes de cruzar. Pues ahí te va, Pablo. Va relacionado con lo de Cintia, ¿eh? No sé si todos están leyendo las preguntas o comentarios de los compañeros en el chat. Ahí va la pregunta clave. ¿Cuál sería, ojo, en este caso que están mencionando, donde el proveedor, vamos a suponer que está en Las Vegas y me va a entregar una mercancía, o te va a entregar, yo estoy en Las Vegas, tú estás en Ciudad de México, y yo te digo, te la voy a entregar en Laredo, Texas, y tú de ahí la cruzas por Nuevo Laredo y te la llevas a tu planta, ¿ok? Dice Cintia y Pablo, ¿eh? Vamos a suponer es en la frontera. ¿Cuál término de venta les gusta? Puede ser un Xbox, un FCA, un CPT, un DAP. ¿Cuál les gusta, señor? Si me pueden ayudar a apuntarlo por ahí. ¿Cuál creen que pudiera ser? FCA, correcto. ¿Quién más, señores? Ahí participen, vale la pena. Ujú. Carlos, efectivamente, FCA, ok. Bueno, acuérdense de este antecedente. Hay gente que dice, no vale la pena tener antecedente. Claro que sí. Hay cosas que si no tienes el antecedente no le vas a entender la razón del cambio. Como ahora que cambió la ley aduanera, ¿por qué cambió? Ah, pues yo tenía yo una ley aduanera desde los 90, 95, y ha ido cambiando a lo largo de los años. Es importante que tengas el antecedente para entenderle, si no, no. Entonces, ¿puede ser un FCA? Claro, por supuesto. Pero si estamos hablando que el lugar de entrega fuera la frontera, recuerden esto que les mostré. DAF, Deliver at Land Frontier. Acuérdense de esto. Antes del 2010, o mejor dicho, hasta el 2010, existía algo que se llamaba DAF.
Entonces, cuando un vendedor y comprador negociábamos, entrégamelo en la frontera, ¿cuál usábamos? DAF. Ese DAF desaparece. ¿En qué se convirtió? En un DAP. Entonces, si tú me dices, ¿qué término sería el idóneo? Porque lo preguntó, creo que fue Cintia, ¿no? ¿Cuál sería el término idóneo? SIF o DAP, para mí es un DAP. ¿Por qué? Porque el antecedente a un DAP era un DAF. ¿Y de qué grupo estamos hablando? De un D. Era muy específico, era muy preciso. Para mí, lo ideal es un DAP. Oye, ¿le puedo poner FCA? Pues ponle FCA, no está mal. Pero aquí me voy a meter en un problema. Si le pones FCA, ojo, FCA, ¿eh? ¿Qué crees que va a pensar el SAT? FCA, free, no incluye flete. Y entonces, si no ve un flete como incrementable, ¿qué crees que va a suponer que dejaste de pagar? Mientras que es un DAP frontera y no pongo flete, te quitas ese problema. Pero no solo por eso, sino por el antecedente, ¿eh? No sé si me expliqué. Es muy importante tener el antecedente, porque si tú le pones FCA sin fletes, el SAT te va a cuestionar. Si es un grupo F, ¿qué va a esperar ver? Un incrementable. Entonces, para mí, lo ideal sería un DAP, por dos cosas. Por el antecedente del DAF y para evitarte el no declarar un incrementable como fletes y después te estoy molestando. No sé si me expliqué, señor. ¿Dudas, preguntas? Bueno, Miguel, es que ojo, el DAP puede haber decrementables, Miguel, todo depende en dónde se entregue. Por eso es fundamental la entrega. Si ahorita me dijeron que la entrega era en la frontera, pues no puede haber decrementables, pues si los incrementa, el valor en aduana está hasta la frontera, hasta el cruce. Si me hablas de un DAP ya cruzando, hasta la planta en Toluca, pues ahí claro que puedes decrementar siempre y cuando venga desglosado. Entonces, lo que les trato de decir es que es fundamental poner el lugar de entrega, Alejandro, porque si no, yo cómo voy a saber, o sea, sí, o Miguel, perdón, o sea, cómo voy a saber si hay decrementables o no. Todo depende, Miguel, de dónde me entregan, ¿de acuerdo? ¿Dónde me entregan? Por eso, y en las preguntas que muchos hicieron, es muy importante siempre, de repente nos dicen, oye, Roberto, en esta factura, imagínate, esta factura dice 100 pesos, fletes 10, seguros 10. ¿Qué término es? No, pues no inventes, no soy adivino, o sea, ¿dónde te entrega el riesgo y hasta dónde paga los gastos? Porque puede ser, ¿estás de acuerdo? Que en estos casos, en un perdón, en una factura como te la acabo de mencionar, pues yo no puedo saber hasta dónde es responsable. Y la responsabilidad marca todo, hasta dónde transmite el riesgo. Y dice, si en una factura viene exports, ajá, pero solo viene manifestando el flete, ningún cargo más, pues yo no sé por qué hay un esos con fletes. No sé si se refiere, Eduardo, a un flete local, porque la movió a otro lugar. No lo sé, Eduardo, otra vez. Riesgo, ¿hasta dónde te entregó? Porque puede ser un exurs, Eduardo, donde es el caso que decíamos hace un rato. O sea, donde el vendedor, yo vendedor, te entregaba en mi planta y después me dijiste, oye Roberto, muévela a 15 kilómetros de tu planta. Ah, pues sigue siendo exors, pero yo me le metí un flete, yo la aseguré, pero puede seguir siendo un exors. Por supuesto que sí, porque acuérdense que el exors es lugar convenido. Dice Carlos, si el vendedor declara en la factura FCA, ajá, y coloca un flete, deberíamos declarar ese flete en el pedimento. Bueno, a ver, si es FCA y te lo está desglosando otra vez, Carlos, ¿hasta dónde te está entregando? Tú respóndeme, ¿hasta dónde te está entregando? ¿Hasta dónde es responsable y hasta dónde pagó ese flete? Si es hasta la frontera, pues es un FCA, como habíamos dicho hasta hace un rato, no está mal, pero si lo pones como incrementable, te van a decir, dame, Carlos, el comprobante del pago del transporte. No, no lo vas a tener la factura del proveedor desglosada. Por eso mi sugerencia, que evítate el FCA frontera, cuando el más el idóneo es un DAP, a frontera y se acabó. Oye, me desglosó el flete hasta ahí.
Está bien, eso no es un incrementable. ¿De acuerdo? Entonces, señores, para terminar, vamos a ver estos casos. Ustedes díganme cuáles van a ser los términos de venta. Solo un comentario antes de ver ese caso es esto. Por favor, esto sí apúntenlo, está sumamente auditado por las autoridades en las revisiones de la autoridad. Es la póliza de seguro global de transporte anual. Acuérdate que si yo como comprador, como importador, vamos a suponer compro Exor, compro FOB, son los dos términos que yo utilizo. Pero estás de acuerdo que pues no incluye flete pues, ni tampoco seguro. Y yo en México, como comprador, como importador, tengo una póliza de seguro global que me va a cubrir todos estos embarques. Apúntale, 117 del reglamento. Dice ese artículo, si al momento de importar pagas una póliza de seguro, vamos a poner 200,000 pesos al año, para una aseguradora que te cubra todos estos embarques. Duda, ¿cuánto de esos 200,000 le pretendes declarar como incrementable de seguro a estos embarques? No, pues no sé, porque yo le pagué a la aseguradora 200,000 por todo el año. Primer comentario, revisen las pólizas. Esas pólizas de seguro pueden estar acotadas a proveedores, valores, de dónde vienen, marcas, etcétera. Primero. Dos, si no sabes cuánto incrementar, 117 del reglamento divide el factor, calcula un factor que se obtiene de la póliza del año anterior entre tus importaciones del año anterior. O si es la primera vez que contratas esta póliza, dice el reglamento, entre la póliza de este año y lo que estimas importar durante este año. Lo divides y te va a dar un factor. Ese factor lo tienes que avisar al SAT ahora por BUSEM. Y cuando llegue un embarque, ya le avisaste. Y entonces, por ejemplo, te da 0.003 de factor. Viene un embarque que está cubierto por esta póliza y ahí empieza la bronca. Porque vas a multiplicar ese valor por 0.003 y te va a dar 120 pesos. Desde ese momento, desde que el SAT ve un valor de 4 millones de pesos y 200 pesos de seguro, va a decir trae una póliza. Dos, tienes que adjuntar a tu pedimento la póliza. La tienes que adjuntar como ED. Y tres, cuando termine el año, esto es lo costosísimo, compara lo que declaraste por concepto de seguros en todas tus operaciones del año contra lo que pagaste por concepto de seguro y nunca te va a dar. ¿Por qué? Porque el factor lo calculaste con base a un histórico o con base a una proyección. Y dice el reglamento, pues si hay diferencias, rectifica todos tus pedimentos, todos, ¿ah? Y se acabó. Entonces imagínate, oye, hice 1000 pedimentos, tengo que hacer 1000 R1, pues sí, para ajustar el valor. O qué opción toman algunos, hacen un pedimento global complementario. A través de ese pedimento, eh, ajustan los valores de todo un año para efectos de eh, corregir el valor de todas tus operaciones y se pone a nivel bloque de descargos todos los pedimentos a afectar. Es muy importante esto, ¿eh? Muy, muy importante que vean si tienen póliza de seguro global, porque hay que avisar, calculando un factor, adjuntar póliza y hacer R1s o pedimentos globales. Es una lata, ¿ok? Alguien había preguntado también antes del break las regalías. Entonces, aquí viene en la presentación toda la parte de regalías para que lo tengan como soporte. Pero lo que yo les decía al principio, vean, si al momento de la importación no sé cuánto va a pagar de regalías porque pues, está a condición de venta, tengo que determinar un valor provisional, estimando, imagínate, el monto aproximado de los cargos. Si los cargos pueden determinar si resultan cantidades distintas a las estimadas, imagínate, tengo que rectificar. Es una lata también la parte de regalías, ¿eh? Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, señores? Dice
Si se tiene un vendedor entrega en bodega, Eagle Pass puede ser un CPT. A ver, híjole, habría que definir riesgo y costo otra vez, José. O sea, si hablas un CPT es porque está incluyendo un flete, pero el riesgo te lo está entregando una vez que lo entrega al porteador. Es C, flete incluido, riesgo y costo se separan. O sea, otra vez, José, de verdad, es bien importante que sepan no solamente hasta dónde está pagado, sino hasta dónde es responsable. Riesgo y costo. Riesgo y costo. Dice, entonces, todas las operaciones que tengan declarado un seguro. Bueno, pues claro, hay que digitalizar la póliza y sobre todo en póliza de seguro global, ¿eh? Acuérdate también que es parte de los anexos, ¿eh? De la manifestación de valor. Dice, cuando el embarque es marítimo y viene SIF, bueno, desde ahí ya está mal, ¿verdad? Porque no podría ser SIF, tendrá que ser SIF. Y la factura declara flete de seguro, el agente no prorratea, ajá, nos causa mucho problema, dejan vacío el campo, vamos, así debe ser. No, no, Leti, así debe de ser, porque si aparece desglosado en un CIF, debería ser un CIF, el flete y el seguro, pues, pues lo desglosó, más no quiere decir que lo tenga que declarar como un incrementable, lo que está haciendo tu agente es lo correcto. Lo prorratea, ¿por qué? Porque si aparece CIF, Leti, como en el pedimento como Incoterm, y en el bloque de incrementables ves fletes y seguros, es un contrasentido. Si es un incrementable es que no esté incluido, claro que está incluido, solo que está desglosado, lo que está haciendo está bien. De trabajo, si nos entregan documento equivalente, ajá, y se declara impedimento, pues para mí no, Cintia, o sea, estás declarando algo como incrementable que no debería corresponder. Si hay una duda razonable sobre esto, yo te recomendaría una consulta formal a la autoridad. La verdad es que luego ni contestan, pero sí vale la pena hacer la consulta, sobre todo para tener certeza. ¿Se acuerdan el caso que les planteé al principio sobre el tema de las verificaciones en origen, donde yo les comentaba que estaban haciendo inspecciones y lo metían como incrementables? Pues eso no es un incrementable. Consultamos a la autoridad y nos ratificó, efectivamente, eso no es un incrementable. Andrea, se tiene que incluir como soporte el seguro. Bueno, si tienes póliza global, sí, si tienes póliza por evento, también es parte del ajuste al valor. Sí, le te dijimos desde el principio que lo ideal que no nos desglose nada que ya esté incluido en el precio por el propio término de venta. Dice André algo interesante, vean, si el importador compra un seguro adicional al CIF, esa es una gran pregunta. ¿Es correcto declararlo como incrementable? Esa es una gran pregunta, André. Yo te diría, ¿qué diablos hacen comprando un CIF si ya tienen una póliza? Compremos FR. ¿Estás de acuerdo, Andrea? A ver, si yo ya tengo una póliza y este embarque cubre esa póliza, ¿qué diablos compro SIF? Compras FR. Oye, ya lo hice. Lo declaro como incrementable. ¿Tienes póliza de seguro global? Dice la autoridad. Sí, porque tu póliza incluye ese embarque y estás pagando doble. Compremos CFR si es posible. En decrementable es necesario obtener el comprobante de gastos, no, solo con que venga desglosado, Martín. Así dice el artículo 66. Solo con que venga desglosado. ¿Y por qué, Martín? Porque esta es una declaración que hace el proveedor, no tú. El proveedor, por eso la ley es tan clara al pedirlo desglosado en la factura del proveedor. ¿En todos los pedimentos del año se van a anexar? Sí, sí, Lidia. 117 del reglamento. Ojo, siempre y cuando en esos embarques la póliza cubre esos embarques, ¿eh? Artículo 117, Rubén, 117 del reglamento, ley aduanera. Ujú. ¿Cómo que opción, Carlos? ¿Cómo que opción? ¿A qué te refieres con que es una opción? No, no, no. No, 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 no puede ser una opción, es una obligación que tengas que digitalizar, presentar el aviso para empezar y después digitalizar. No, no es una opción, ¿eh? No es de que si quieres. No, es si te aplica, Carlos. O sea, este 117 empieza con algo muy puntual. Es cuando no sepas cuánto incrementar, Carlos, porque hay, de repente hay pólizas de seguro donde dice vas a pagar 1% por embarque. Pues ahí sí sabes cuánto incrementar, ahí no te aplica el factor, ahí no te aplica nada.
Pero si no sabes cuánto incrementar, tienes que hacer todo eso. Tables, decrementables, incoterms. Reitero, sin incoterms no podemos determinar nada. Y si de verdad sean bien puntuales. Riesgo y costo. No te puedo decir nada si no me dices hasta dónde el proveedor es responsable. No, eso no se puede. Y yo te mencionaba también los precios estimados. Se adicionaron muebles, alumbrado, juguetes, papel. Si alguien le aplica, recuerden, hoy importar mercancías sujetos a precios estimados es cuando importe en definitiva, ahora también el RFE, cuando se va a someter a procesos de almacenaje tal, y se importe por debajo del precio estimado. Tengo que depositar la diferencia de contribuciones y aprovechamientos en una cuenta o una garantía y a partir de este año se habilitó la opción de una carta de crédito. Y ese dinero va a estar resguardado, imagínate, por un año. Y durante ese año, ¿qué se supone que hará la autoridad? Fiscalizar y corroborar que el valor es correcto. Entonces imagínate, si durante ese año no te dicen nada, cancelas la garantía o la carta de crédito y se acabó. Entonces, ojo con los precios estimados. Toda regla tiene excepción. Ahí viene una regla 1629 que te permite declarar, mejor dicho, exentar la cuenta de garantía si, por ejemplo, el arancel está exento por tratados. Si está exento por tratados, ya la hiciste, no tienes que garantizar a pesar de estar por debajo del precio estimado. Dice, ¿es correcto que la de pagamentos incrementadas las maniobras de carga hechas en el extranjero y en flete declara el flete americano? Pues en el tema de flete, pues no lo veo mal. En el tema de maniobras de carga y descarga, pues sí, porque se entiende que es parte de el propio envío de la mercancía. Y sí, Natalia te diría, sí, pues no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal porque son gastos conexos con el transporte, con el envío. Sin la carga o la descarga, pues no la podemos enviar. Yo lo veo bien, Natalia, 65 de la ley. Vean este caso, ayúdenme a ver, con esto terminamos. ¿Qué problema le ven ahí? Díganme. Licenciado, ¿se puede hablar? Pues bueno, de lo que están apuntando, hay un problema, ¿no? Sí deja validar, efectivamente, como lo mencionan, pero para la autoridad, ¿cuál va a ser el problema? Pues que no declaramos un incrementable. Jamás va a pensar que pues el Incoterm está mal.
No, no, o sea, va a decir, ay, mira, pues igual era un CIF y no pasa nada. No, pues no. ¿Qué va a decir la autoridad? Me omitiste, me debes, no sé cuánto, y para eso, señores, se impone la multa del artículo 200. ¿No se escucha? ¿Alguien me escribió que no se escucha? No, ya se escucha, Sí, ya te se escucha. escuchamos ¿Sí? perfecto, Ah, adelante. ok. Bueno, entonces, señores, la multa del artículo 200. Aquí están las multas más comunes. Vean, un dato inexacto, o sea, un dato como un Incoterm que puede estar mal, anexo 19, datos inexactos. Omisión de IGI del 130 al 150. Omisión de DTA del 55 al 75. Pero la más común, y incluso la aumentaron este año, acuérdate, es la del artículo 200, que es el ejemplo que acabo de plantear, donde ve un FCA y no tengo fletes como incrementables. ¿Qué va a decir esa? Me omitiste. No te va a preguntar ni cuánto, me debes 90,000 pesos por pedimento. Entonces, esto es delicado, señores, por el artículo 200, y también pasa cuando yo tengo un FOB, le puse incrementables de fletes 30,000 y resulta que me piden el comprobante de los 30,000 y no lo encuentro, no, nunca lo localicé, hubo cambio de personal, se perdió. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Pues a mí no me consta que lo que hayas declarado en el pedimento es lo que realmente pagaste. Si no tienes la evidencia, te multo por el artículo 200. Es muy importante que revisen los incrementables y que tengan el soporte respectivo para confirmar que esto coincide. ¿Ok? Por último, eh, este documento vale la pena que le den una revisada, 2022 Prodecon, donde emite un análisis sistémico respecto a la afectación que están teniendo los contribuyentes ante las multas que ha impuesto la autoridad en materia de valoración aduanera, incrementables, decrementables, Incoterms, y argumenta la Prodecon, la verdad es que un análisis bien interesante, que estas multas no deberían de proceder. SAT, ya no multes a los contribuyentes. ¿Bajo qué argumento? Que los Incoterms son opcionales y no están reconocidos en la ley aduanera. Lo único en donde existen es en un anexo. Y te estás basando en multar al contribuyente con base a un instructivo llenado. Entonces, ¿qué crees que dijo el SAT con este análisis sistémico? Dijo, ah, sí, como no, a mí me interesa recaudar, y hay mucho dinero de por medio. Entonces, a pesar de que la Prodecon emitió este análisis, desafortunadamente, pues no le han hecho mucho caso y pues van a seguir multando, ¿de acuerdo? Les dejamos extractos de actas donde pueden confirmar lo que hemos estado platicando de los casos muy comúnmente auditados en temas de valoración, de incrementables, decrementables, pero sobre todo, señores, reitero, la parte esencial de esto es el Incoterm. Si los dominamos perfectamente, partiendo de entrega y riesgo y costo, es fundamental, muy, muy importante eso, para decir hasta dónde me entrega, hasta dónde es responsable, qué padre que venga desglosado o no, grupos, grupo E, grupo F, grupo C, grupo D, eso determina todo. Si desde ahí no nos queda claro, todo lo demás va a ser un problema. Y bueno, pues vamos a transmitir a partir, se supone que del 1 de abril, información o documentación errónea. Entonces, es fundamental, señores, que dominemos las reglas Incoterms y por ende, ¿no? Ya lo aterrizamos a le sumo, no le sumo, lo dejo igual. Pues no sé, señores, si hubiera alguna pregunta, alguna duda. De mi parte es lo que les queríamos platicar el día de hoy.